Buenos días, mi nombre es Luis Gil, estudiante de Ingeniería Eléctrica, y le voy a explicar un ejercicio de circuitos 2, en el cual es un ejercicio delta estrella donde debemos calcular las corrientes de línea. ¿Verdad? Como podemos ver, dice calcular las corrientes de línea del siguiente ejercicio. Como podemos ver, aquí está el diagrama. Nos mandan a buscar la corriente en el punto A, punto B y punto C, donde circula la corriente A, B y C, ¿verdad? Como datos del ejercicio nos dicen que es secuencia positiva, ¿verdad? Y que ya nos están dando los voltajes y el valor de las impedancias. En este caso el valor de voltaje es 220 ángulo 0, ¿verdad? Y el valor de la impedancia de cada una de ellas es 20 ángulo 30. También nos dicen que la carga está equilibrada. Lo primero que debemos realizar, ¿verdad? En este caso es el diagrama fasorial. El diagrama fasorial se hace dibujando los tres planos, ¿verdad? Y ubicando los ángulos, por lo menos del voltaje AB, sabemos que vale 220. En este caso, en este punto es ángulo 0, ¿verdad? Sabemos o debemos conocer que cada una de ellas está desfasado 120 grados. En este caso, o en este punto que está aquí, debemos hallar BC, que es esta que está aquí, ¿verdad? Entonces decimos, el voltaje que BC va a ser igual a 220, ángulo, en este caso, como les comenté, es desfasado 120 grados, es ángulo de menos 120, ¿verdad? Aquí tenemos menos 120, 120 positivo y obtenemos aquí BCA, ¿verdad? Que es igual a 220, ángulo en este caso sería 120 positivo, ¿verdad? Lo que tenemos luego que hacer es ubicar los nodos de fase. En este caso debemos hallar la corriente y su AB, que es la primera, ¿verdad? Decimos, la corriente que se ve en este punto, ¿verdad? Por la idea, aunque sabemos que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia, o en este caso la corriente es igual al voltaje entre la impedancia. Decimos, y su AB es igual al voltaje, ¿verdad? AB entre la impedancia AB, que es igual a 220, ¿verdad? Ángulo 0, que ya lo tenemos por los datos, entre el valor de la impedancia, ¿verdad? Que es 20 ángulo 30, que eso también nos lo dan en el dato. Por una simple división decimos que 220 entre 20 es igual a 11. Y lo que hacemos es restar los ángulos. 0 menos 30 nos da 30. Luego tenemos que hallar I sub BC, que es en este punto que está aquí. I sub B, ¿verdad? Aquí está I sub B que va saliendo, I sub BC, que lo tenemos aquí, ¿verdad? Va a ser igual al voltaje en BC entre la impedancia CA, ¿verdad? Que es la que tenemos en este punto aquí, CA, ¿verdad? Entonces decimos que esto va a ser igual a 220, ángulo de menos 120, que ya lo calculamos en el diagrama fasorial, entre 20, ángulo 30, que también nos los da. Igual, con una simple división, lo que hacemos es 220 entre 20 es 11, ¿verdad? Con un ángulo de menos 150, que es lo que es la resta de los ángulos. Y luego nos toca calcular la corriente ICA, ¿verdad? Que igual va a ser igual al voltaje que BCA, que voltaje CA entre la impedancia CA, ¿verdad? Entonces esto va a ser igual a 220 entre 220 ángulo de 120, como lo habíamos visto en el diagrama, entre 20 ángulo 30, ¿verdad? Eso va a ser igual a 11, ¿verdad? Que es igual, porque es una carga balanceada, entre 11 ángulo de 90, que es lo que equivale a la resta en este caso de los ángulos. Ya obteniendo, ¿verdad?, las corrientes, ahora vamos a buscar las corrientes donde nos las piden, las corrientes en A, corriente en B y corriente en C, como ya le había mencionado. Aplicando una fórmula, ¿verdad? I sub A, decimos que I sub A va a ser igual a la corriente I sub AB, que lo ven en ese punto, menos ICA, ¿verdad? Entonces decimos, I sub A va a ser igual a 11, que fue los datos que calculamos ahorita, ángulo 30 menos, ¿verdad? I sub CA, que lo tenemos aquí, es igual 11 ángulo de 90. Eso nos va a dar, por calculadora, ¿verdad? Nos da 19.05 con un ángulo de menos 60. Recordemos que para esto necesitamos usar una calculadora científica que nos da directo de una vez el valor y el valor del ángulo, ¿verdad? Luego calculamos I sub B, que es I sub BC menos I sub AB, ¿verdad? Que ya tenemos su valor, que es
11 con un ángulo de menos 150, que ya lo dejamos calculado arriba, menos 11, ¿verdad? Igual con un ángulo de 30. Al igual, sería 19.05 con un ángulo de 180. Si nos damos cuenta, en realidad, en este ejercicio, las constantes son las mismas, ¿verdad? Lo único que debemos calcular es el ángulo, para saber el ángulo donde están las corrientes, ¿verdad? Por lo menos I sub C, ¿verdad? Sería I sub CA, ¿verdad? Que es 11 con un ángulo de 90, ¿verdad? Menos 11 con un ángulo de menos 150, que ya lo habíamos calculado. En este caso, como nos viene dando arriba, es 19.05, ¿verdad? Con un ángulo de menos 60. Y estas son las corrientes de fase.